Entonces, antes de empezar esto, os voy a contar un poco la historia. ¿Qué es lo que quiero decir hoy? Antes de empezar con todas las diapositivas, porque a veces son muy complicadas, hay muchos datos y tal, pero la historia es relativamente fácil. Primero, hay una serie de retos, de objetivos sostenibles de desarrollo que las Naciones Unidas puso en frente de todos nosotros que trabajamos en el desarrollo y que en realidad son lo que intentamos conseguir todas las instituciones de ayuda al desarrollo, gobiernos, multilaterales, bilaterales, etc. Y el problema de estos objetivos es que valen mucho dinero, cuestan mucho. Entonces, una de las primeras discusiones que hubo es cómo se va a financiar estos objetivos. Y hablaremos un poco de ello. Y se preguntó una pregunta que es que el sector privado, que en realidad en los mercados de capital, los bancos, estas empresas, son los que aglutinan más dinero a nivel global. Y entonces la pregunta es que es posible que el sector privado pueda financiar en parte estos objetivos. Y yo intentaré primero decir que los flujos de capital privados sí son muy grandes. Por tanto, hay una gran posibilidad de que financien ciertos de esos objetivos. Porque primero a lo mejor es que no había flujos privados, pero de hecho sí hay muchos flujos hacia los países de desarrollo. Hablaremos un poco sobre eso. Entonces, una vez dicho eso, entonces, ¿qué son las características de estos flujos que puedan favorecer o impedir la consecución de esos objetivos? Y ahí hablaremos un poco de dos temas de sostenibilidad, como ha dicho el rector, que en realidad están muy entremetidos, unos de deuda, no sé si hasta qué punto estáis enterados, pero hay un problema, surgiendo otra vez un problema de deuda a nivel internacional, en particular en los países en vía de desarrollo, y un tema de sostenibilidad medioambiental y social, que son como, para nosotros que hemos trabajado en ese área, son como el primer paso en la sostenibilidad. Sin eso es muy difícil que, no importa qué tipo de flujo, privado o público, tenga el impacto esperado. Y después hablaremos un poco más sobre nuevos instrumentos que han surgido a nivel privado para invertir en países en vía de desarrollo, en estos objetivos. Hablaremos un poco de sus características, un poco de los trade-offs, un poco es que la rentabilidad financiera, hasta qué punto está conectada con la rentabilidad social. Y ahí veremos que hay cierto tipo de problemas y que habrá que discutirlo. Y finalmente, hacemos un poco de algunas políticas e ideas que puedan surgir para atraer más capital privado adecuado hacia los países en vía de desarrollo, porque no todo el capital necesariamente tiene el mismo impacto. Entonces, es un poco la historia de la presentación. Así, con eso ya podemos ir más adelante. Entonces, los objetivos, yo no voy a entrar mucho en eso, son 17, ya lo mencionaba el rector. Lo único que tengo que decir es que son muchos, son integrados. O sea, no puedes conseguir un objetivo sin hacer un gran esfuerzo en los otros. El típico ejemplo, yo trabajo mucho en temas de financiación de educación. Sin educación apropiada en los países de desarrollo va a ser muy difícil conseguir la reducción de la pobreza, va a ser muy difícil conseguir el crecimiento económico, etc. O sea, que están muy integrados. Y últimamente han surgido todos los temas de sostenibilidad financiera, también fiscal, como lo podemos llamar, en temas de gobierno, medioambiental y social. Es decir, si hay políticas que atraen mucho capital privado, pero que no son sostenibles a nivel social, es probable que no tengan el impacto esperado a largo plazo. Habrá problemas de estos tipos, que habéis visto en muchos sitios. Entonces, yo creo que lo único que hay que decir que sí ha habido un gran surgimiento de interés por parte del sector privado, por primera vez. Había otros objetivos del milenio, no sé si os acordáis, donde el sector privado pasó olímpicamente, básicamente. Y a estos ha habido bastante más interés, y hablaremos un poco más sobre ellos. Entonces, primero, ¿qué es lo que va a costar estos objetivos, ¿no? Y va a costar, espero que los números estén bien, porque los he traducido de inglés al castellano. Ya sabéis que los trillones y los billones no son los mismos, ¿no? Entonces, esperemos que los ceros estén bien. Básicamente, cada año entre 3.3 billones a 4.5 billones anuales. O sea que es una barbaridad de dinero. Son muchos ceros. Entonces, aparte que esa brecha depende qué tipo de calidad de la inversión.
En particular, la gente habla si son inversiones de tipo SEAT o tipo Mercedes. Entonces, si son de tipo Mercedes, es un número más alto, ¿no? En realidad es más temas de infraestructura, la calidad de las carreteras, etcétera, que construyas. Y para empezar, yo no sé hasta qué punto lo entendéis, hay dos tipos de países en los países desarrollados. Aquellos que ya se han desarrollado relativamente bastante. El ejemplo más típico sería un México, un Colombia, China. Son países que ya se pueden autofinanciar. En realidad, esos países se llaman emergentes, que son de renta media alta, de $3.500 para encima, ¿no? De media anual per cápita. Esos países, si hicieron el esfuerzo adecuado de financiarse a través de sus propios impuestos, ¿no? Tener un sistema impositivo justo y eficaz, probablemente podrían autofinanciarse. Son los países más pobres donde el gran problema de financiación surge, que son los países de renta baja, que son de $1.500 menos de $1.500 anuales. Y ahí es donde ellos, aunque hagan un esfuerzo muy importante de intentar conseguir recursos propios, es decir, a subir los impuestos, etcétera, o recolectar más impuestos, sin necesidad de subirlos, no creo que se pueda, los números no dan. Es decir, y eso lo vais a ver que el sector privado, aunque ha aumentado mucho los flujos, no va a los países pobres, sino más bien a los países ya emergentes, por razones obvias, porque es donde se puede ganar más dinero. Entonces, eso es un poco el tema de esto, que son mucho dinero y que además las necesidades están localizadas en los países más pobres. Entonces, los flujos privados son altísimos ahora. Mejor presentar esos números. Entonces, lo primero que de esta gráfica, que son los países de renta media alta, ¿no? Es que los flujos públicos, los típicos flujos de ayuda al desarrollo, se han quedado muy pequeños. Ya no los tres colores de arriba, el amarillo, el negro y el verde. Y como veis, los flujos privados superan por muchísimo los flujos públicos. Entonces, en estos países, el papel del sector privado es primordial en conseguir, no importa qué objetivo, y si añades además la financiación local, es decir, lo que los gobiernos emiten en términos de bonos, o sea, que recolectan los ahorros privados locales, todavía es más grande. Lo único interesante que os puedo decir a lo mejor es que el papel que juegan los inmigrantes como yo, que mandamos dinero a casa, que es lo rojo, ¿no? Es una cantidad muy importante. No sé hasta qué punto sabías de eso, pero a mí siempre me chocó. El monto es muy grande y en algunos países es un monto muy importante y cómo se intermedia esos flujos es muy importante. Aquí lo más volátil, eso es lo gris, que son las impresiones de cartera, básicamente, que los inversores de muchos países hacen en esos países. Entonces, es muy volátil y depende mucho de la situación económica, del contexto económico de esos momentos. Y yo lo he visto en muchos países donde hemos tenido problemas muy graves, donde todos los flujos de capital salen porque pierden la confianza en la economía y se crean todo tipo de problemas de estabilidad económica. Entonces, esta gráfica, sin embargo, es la gráfica de los países de renta baja. Y como veis, el amarillo, negro y verde son mucho más importantes, ¿no? El rojo, que son las remesas, también es muy importante. Y veis que las inversiones de cartera son muy pequeñas, ¿no? Varían mucho, además son muy volátiles. Y lo azul, que son las inversiones directas, ¿no? Y esas han sido estables durante los últimos 10 años, así. Importantes, pero estables. Entonces, esos países siguen dependiendo mucho de la ayuda oficial. Y hay una gran diferencia entre los países, realmente. Entonces, el sector privado aquí va a jugar un papel menor que en los países de renta media. Entonces, ya tenemos un problema. Es decir, que los flujos van a los países donde no queremos tanto que vayan. Preferiríamos que los flujos privados vayan a los países pobres, pero no. Y es lógico, porque hay muchos menos riesgos en los países de renta media alta que hay en los países pobres, que hay riesgos de todo tipo, políticos, económicos, sociales,
Y por tanto el sector privado, que también tiene sus propios requerimientos de hacer las inversiones mejor que puedan, pues tampoco van a tomar tantos riesgos. Entonces, ahí volveremos a ese tema. Y entonces, dado esto, los otros dos temas que quería meter antes es temas de sostenibilidad. Y vamos a hablar de dos temas. El sector privado, el sector público, no importa qué flujos, tiene que tomar en cuenta por lo menos estos dos tipos de sostenibilidad. Uno es, como economistas, el tema de la deuda. Y hablaremos un poco de ello. Es decir, no puedes prestar tanto dinero a un país que después no lo puedo pagar. Primero, te arriesgas tu propio dinero. Y segundo, que creas todo tipo de problemas económicos. En Grecia es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay responsabilidades del país receptor, pero también hay responsabilidades de los emitores de deuda, ¿no? Los que están prestando. Entonces, eso es un tema... y al final, obviamente, siempre nos pegamos en qué tienen que pagar, qué responsabilidad tienen los países. Es un tema ético también. Y en mi opinión, las dos partes tienen mucho que ver en el asunto. Yo he visto inversiones privadas totalmente irresponsables. Y por tanto, yo creo que las dos partes tienen que mirar esto. Y el segundo es el tema medioambiental y social, que hoy les voy a empezar. Y aquí yo creo que la mejor forma de verlo es ejemplos de desarrollo que salieron mal, ¿no? Entonces, el típico ejemplo es una presa, ¿no? Que hay muchas necesidades yo creo que eso lo conocéis todos, pero bueno, lo haré muy rápido. Es decir, hay muchas necesidades de energía en esos países, se construyen centrales hidroeléctricas, que en realidad probablemente son a nivel medioambiental, por lo menos en temas de cambio climático, no están nada mal, pero tienen todo otro tipo de problemas sociales y de medioambiental. El problema normal que aparece cuando construyes una empresa es que vas a llenar de agua toda una zona, ¿no? Entonces, la gente que vive allí, pues tienes que ayudarles y tal. El resentamiento que decimos en resettlement, decimos en inglés. Y ha habido tantos ejemplos de empresas que se construyeron mal, donde la gente afectada no fue correctamente reasentada. Y bueno, eso es un ejemplo donde, aunque parecía que habían ganado las familias afectadas, en realidad han tardado tanto en pagar la compensación que en realidad, si haces números, es probable que no hayan sido compensados en su totalidad. Pero bueno, hay ejemplos que salieron muy bien, y podemos hablar también de esos, porque se puede hacer bien. Yo creo que el ejemplo aquí, estamos poniendo mal para que os deis cuenta que son importantes, pero pueden salir bien también. Y el otro ejemplo es más bien medioambiental, ese sí salió bien, donde, lo puedo decir, es un país de Asia Central, donde el Banco Mundial estaba financiando no lo decimos quién es, pero yo lo puedo decir, estaba financiando una línea de transmisión eléctrica, de electricidad, y por alguna razón los ingenieros que diseñaron no se dieron cuenta que estaban pasando la línea en un parque natural, básicamente. Entonces se protestó, la gente, la sociedad civil protestó, y al final el banco, por razones de ética y también por razones puramente de comunicación, cambió muy fácilmente el trazado, se evitó el parque, tampoco fue muy caro y se construyó sin afectar el medio ambiente. Entonces, eso es un ejemplo de todo el mundo gana un poco, ¿no? Entonces, son ejemplos porque es tan importante. El sector privado ha desarrollado a través del tiempo toda una serie de principios y de baremos que se utilizan para financiar proyectos en países de vía de desarrollo. Uno de ellos se llama los principios de Ecuador, que fueron creados en el 2003, si me acuerdo, por la parte del Banco Mundial, que es la parte del Banco Mundial, IFC, que financia inversiones en el sector privado. Ellos, a través de sus propios baremos, crearon una serie de normas que los bancos que se apuntan también aplican. Entonces, son normas para bancos y otras inversoras que financian proyectos en vías de desarrollo. Bancos privados, y son bastante. Y esos son no voy a mentar mucho, digo, no tengo tiempo, pues si hay interés puedo discutirlo más, cuáles son esos principios, pero en realidad lo que hacen es que esos bancos, al invertir, toman en cuenta todo este tipo de baremos de tipo medioambiental y social que les permite tener una cierta sostenibilidad en el futuro de sus proyectos.
Recientemente, un nuevo entrante en eso son los bancos semipúblicos de China, donde no tienen, y otros países, pero en China, que no tienen los mismos baremos. Y eso ha creado todo tipo de problemas en estos países. Y no sé si lo sabéis, pero China hoy es el mayor inversor por mucho en los países emergentes. Por mucho. Y hay ciertos bancos que son, yo qué sé, 100 veces más grandes que el Banco Mundial, que están activamente financiando proyectos en vías de desarrollo. Entonces, necesitamos, por ejemplo, yo trabajo ahora con un banco público en China y la idea es un banco transnacional, es decir, multilateral, y estamos intentando convencer a los bancos chinos de aceptar principios tales como estos. Y es un trabajo muy interesante. Otra cosa que ha pasado es que como hay muchísimo interés ahora por parte del sector privado en estos temas. Yo creo que ha surgido porque los inversores en el sector privado, los accionistas, están muy involucrados más y más cada vez. También hay mucho más transparencia en lo que pasa en otros países y por tanto el sector privado está mucho más alerta a ese tipo de cosas. Y aparte que yo creo que veremos un poco después que además hay una cierta correlación. Son empresas que siguen baremos de sostenibilidad a largo plazo parece ser que tienen mejor rentabilidad. Podemos discutir eso, ¿no? Pero eso es un poco lo que dicen los datos, ¿no? Se están desarrollando toda una serie de contabilidad y de informes, de auditorías de sostenibilidad que el sector privado cada vez aplica más. Y hay un esfuerzo importante de desarrollar. La contabilidad actual es básicamente financiera. Entonces, lo que está intentando hacer es ampliar esa contabilidad para tener ciertos baremos comunes a través de las empresas, porque es muy difícil hacer eso a nivel de los ESG, de los medioambiental y social. Tener baremos comunes es muy difícil, medir el impacto y por eso hay mucho trabajo sobre esto. Y eso es una cosa que en Deusto, por ejemplo, puede ser muy interés. Hay mucho interés en desarrollar temas de este tipo de contabilidad social, si podemos llamarlo así. Bueno, y no sé si me he saltado un slide o no. No. Entonces ya la deuda. Aquí voy a ser muy rápido. Ha habido un resurgimiento de la deuda en los países emergentes. Gran parte de ella es privada. Y si es privada y no está garantizado por los estados, a mí me preocupa menos. Porque en realidad, es decir, si una empresa no puede pagar sus deudas, si no es una empresa gigantesca que tenga impacto sistémico en el país donde tiene que pagar, pues cierra y, bueno, hay gente que pierde su empleo, pero por lo menos no crea los problemas de deuda generalizado que hemos visto en América Latina y otros sitios. Pero, en fin, esos son ¿cómo te puedo decir? Eso es porque está en inglés. Esto es la deuda de los países de renta baja, y también ha habido un incremento, y es aquí donde probablemente más problemas pueda haber, porque son los países que menos capacidad tienen de gestionar la deuda. Es decir, no sé hasta qué punto habéis trabajado en esos países, pero la gran mayoría de ellos tienen muy poca capacidad, no tienen los técnicos, no tienen los sistemas de información, a veces ni siquiera saben lo que han pedido prestado. Es decir, es todo un tema de gestión simplemente de deuda, dejando ya al lado el tema del monto de deuda, ¿no? Y los países emergentes, ¿qué es esto? Hay mucha deuda privada, que es lo naranja, lo público es más estable, y vemos que la deuda, la línea con puntos es en China, porque China trae un montón de capital. Entonces veis que la situación no es tan... probablemente donde yo estoy muy preocupado ahora, en general el Fondo Monetario, el Banco Mundial están muy preocupados, son los países de renta baja, donde puede haber más problemas. Entonces aquí, como decimos un poco, todos los episodios anteriores de acumulación de deuda terminaron en crisis. Entonces, no es la primera vez que pasa, ¿no? Yo he estado en el Banco Mundial 30 años y he visto por lo menos 3 épocas de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que se está intentando reducir el tema, pero yo creo que lo quería marcar porque también es responsabilidad de los inversores, los que prestan el dinero.
en pedir términos que sean adecuados, en ser transparentes en los montos que hay, en que los repagos sean a largo plazo, etc. Entonces, ahí es un tema también de las dos partes y comprender que la otra parte, la parte de los gobiernos que reciben ese dinero, muchos de ellos no tienen esa capacidad de gestión. Y por lo tanto, yo eso lo encuentro como un tema ético. Pero bueno, eso es otro yo he trabajado mucho, por ejemplo, en África, en Congo, de Kinshasa, y no creo que sepan ni siquiera de qué deuda tienen. Entonces, eso es un poco más sobre la deuda. Y no voy a hablar mucho sobre esto. Es verdad, solamente mencionar este punto, es un momento muy bueno para endeudarse, porque los tipos de interés están muy bajos, ¿no? Inclusive negativos, ¿no? Que es un poco difícil de comprender, pero bueno. Y a nivel financiero. Y entonces sorprende que la gente se endeude mucho. Por ejemplo, los alemanes podían pedir prestado lo que quisieran y encima les tienes que pagar, ¿no? Y eso, bueno, pero eso es Alemania. En los países de renta baja no es el caso, ¿no? Entonces les cobran, yo qué sé, el 5 o 6%, pero les cobran mucho menos que antes. Entonces hay mucho, es una especie de tentación, ¿no? De pedir dinero prestado hoy. Y hay mucha falta de transparencia. Entonces eso es muchos de los nuevos actores en este tipo de inversiones, en particular China, están aprendiendo mucho, están intentando ser mucho transparentes ahora. Hay mucha deuda que no se sabe muy bien cuáles son los términos de repago. Y queda todo tipo de problemas, pero bueno, no entraremos mucho en ello, ya que quiero volver a China. Bien, entonces ahora entramos en el tema del sector privado. Entonces, el primer problema que tenemos aquí es que hay una multiplicidad de definiciones, ¿no? ¿Qué es la inversión? ¿Cómo se llama? ¿Es sostenible? ¿No sostenible? ¿Es de impacto? Y voy a intentar clarificar eso un poco, aunque en realidad que surgen nuevas terminologías todos los días, ¿no? Lo que sí es claro es que hay muchísimo y mucho más interés hoy en el sector privado, en la gestión en carteras, en ese tema que antes. Entonces, hay como más de 2.100 signatarios en esos principios para la inversión responsable, que tienen 81 billones en activos. Es una fortuna lo que tienen en activo. Eso no ha pasado jamás, tener tanto dinero que por lo menos a nivel teórico cumplen con esos principios. Después hay todo tipo de instrumentos nuevos, de tipos, se llaman los bonos verdes, los azules. Los azules son más bien dedicados al tema del medio ambiente del mar. Los verdes son más bien de tema climático. Son empresas que emiten bonos y que en teoría van a cumplir con ciertos requisitos de tipo verde, de tipo de clima. Y empieza a haber también empresas que vigilan que aseguran que las empresas están siguiendo ese tipo de baremos. Entonces, eso es un poco que realmente hay mucho más interés. El problema que tenemos que, primero, es definirlo un poco más y medirlo un poco mejor, porque las mediciones son muy malas. No está muy claro hasta qué punto son de impacto, ya veréis por qué. Y segundo, ¿cuál es el equilibrio entre retornos financieros y sociales? Entonces, es un poco, este gráfico intenta daros una idea de tipos de inversión, ¿no? Entonces, tienes la financiación típica privada, que se focaliza en financial market, en los retornos financieros de mercado. Entonces, eso es muy claro. La gran mayoría de las inversiones son esas, ¿no? Y después está esta inversión responsable, que en teoría está focalizada en el retorno financiero, pero que empieza a tomar en cuenta que a lo mejor hay una posibilidad de ganar en las dos partes. Es un win-win, ¿no? Como dicen los anglosajones, que puedes tener un impacto social positivo y además puedes ganar dinero a nivel de rentabilidad normal de mercado, estoy hablando, ¿eh? Y después ya, más hacia este lado, vemos que el retorno social es cada vez más importante. Esto se llama inversión de impacto. Estas dos son muy parecidas, ¿eh?
Solamente ves quién hace la financiación. Y finalmente tienes las financiaciones más tradicionales de tipo social, inclusive a fondo perdido, ¿no? Que es un poco este lado, lo que llamamos filantropía tradicional, ¿no? Que también lo hacen los bancos multilaterales. Una parte del Banco Mundial simplemente da grants. Entonces, eso es un poco, para que os deis cuenta un poco de la... Entonces, esto, a partir de aquí, es lo que se llama inversión sostenible, esta parte. Esto no se llama sostenible. Aunque en realidad si son... Cada país tiene normas medioambientales y sociales que las empresas tienen que seguir, ¿no? El problema es que en muchos de esos países donde se están invirtiendo, los países de renta baja, los estados tienen muy poca capacidad de seguir si las empresas en realidad, sus propias empresas también, no hablo solamente de las extranjeras, todas, si están siguiendo esas normas sociales y medioambientales, porque no tienen esa capacidad de gestionar. Y por eso es tan importante, por ejemplo, los principios de Ecuador, que entonces es el financiador que intenta asegurarse que se están siguiendo ciertos baremos de la financiación. Bueno, entonces eso es una cosa que quería decir. Y aquí lo estoy enseñando como si fuera un trade-off. ¿Cómo llamáis un trade-off en castellano ahora? Que hay un balance. Pero en realidad, posiblemente hay muchas financiaciones que estén aquí. Es decir, que se pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que se pueda hacer inversiones de tipo social y al mismo tiempo tener una rentabilidad apropiada, ¿no? Eso sería fantástico, porque entonces tendríamos que preocuparnos menos, ¿no? en esto. Y por tanto eso sería lo mejor que pudiera pasar, pero no necesariamente va a pasar, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo que yo os invité en temas de financiación de la educación en países de vía de desarrollo, y la gran mayoría de esos países es el sector público que financia la educación. Y hay pocas... Y la gente que se educa tiene muy poca capacidad de pago. Entonces, la enseñanza tiene que ser gratuita, en realidad, si tú quieres tener un impacto social importante. Entonces, si es gratuita, obviamente el sector privado no puede tener mucho rol en eso, mucho papel, porque no puede tener un retorno adecuado. Entonces, por eso que yo, aunque pienso que hay ciertos sectores en los países de vía de desarrollo que el sector privado puede jugar un papel importante, hay muchos otros que no. Esa es mi opinión personal, podemos discutirlo. Como educación, sanidad, temas básicamente muy sociales básicos, donde la infraestructura social es muy débil y hay muy poco rol para el sector privado. Un hospital privado en un país como Kinshasa, en Congo, Kinshasa, pues bueno, la gente que va allí no es la mayoría de la población, si puedo decir más educado. Suelen ser la gente, hay ricos en todas partes, entonces ahí irían, hay pobres y ricos, pero hay ricos también, y ahí serían los ricos que vayan a ese tipo de hospitales, y por tanto no tienes el impacto social que tú quieres tener a través de estas impresiones. Entonces es un poco esta discusión. La otra cuestión aquí es un poco enseñarnos un poco los tipos de inversiones que hay. Ya hemos hablado de green, de verde, ¿no? Ahora voy a hablar un poco más sobre social impact, que son inversiones donde la parte social tiene mucho más interés, y le voy a explicar con más detalle ahora en las siguientes diapositivas. Y después que también hablar un poco, aquí es donde el sector público o los sectores, o los bancos públicos, en realidad son los bancos de desarrollo internacionales, toman riesgo para atraer el capital privado. Porque, como he dicho, es imposible financiar los objetivos de desarrollo sin el sector privado, porque no hay dinero suficiente. En los bancos públicos, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, no hay dinero suficiente para financiar eso. Salvo que queréis aumentar el capital de esos bancos, una barbaridad, cosa que dudo. O sea que por el momento no hay ese dinero. Y por eso todo el mundo está buscando formas de atraer el sector privado a sectores adecuados, ¿no? Y hay mucha discusión sobre qué es el sector adecuado, a través de instrumentos de compartir riesgo, ¿no? Y hablaremos un poco sobre ello. Bueno, esto es lo que estaba hablando, de compartir riesgos. Entonces, como veis, ha habido un incremento importante en ese tipo. Entonces, ese es el Banco Mundial o el Banco Interamericano, que conocéis mucho, o el Banco Asiático de Desarrollo,
o el banco que yo trabajo ahora de vez en cuando, que es el banco Asian Infrastructure Investment Bank, es un banco recién creado por los chinos y los europeos, y que ellos lo que hacen es que tú garantizas ciertas partes de la inversión o garantizas que los contratos públicos, por ejemplo, una empresa de producción eléctrica, entonces vende su producción al Estado. Entonces, en realidad, los bancos públicos tienen más capacidad de gestión de ese riesgo que pueda tener una empresa privada, porque los bancos públicos de desarrollo están en constante con el gobierno y tienen una relación constante con ellos. Y por tanto el gobierno está más interesado en pagar de vuelta al Banco Mundial, porque si no paga no va a recibir un duro jamás en el futuro. Entonces hay una relación más normal, se conocen entre ellos. Como un cliente en una sucursal del banco BBVA, en el banco del MENA, lo que conoce a sus clientes y sabe a quién prestar o no. Entonces es un poco ese mismo tipo de relación donde los bancos de desarrollo pues, conocen el riesgo real político mejor que los bancos privados. Entonces toman ese tipo de riesgo. Otro tipo son garantías, también puedes crear instrumentos donde inviertes conjuntamente. Por ejemplo, creas una cartera de inversión o en bonos o en acciones en los países emergentes, en empresas que tengan un impacto social, y después tienes los suecos, que les gusta mucho, que garantizan la inversión hasta cierto punto. Entonces reducen el riesgo que el sector privado está tomando, y entonces fondos de pensiones, por ejemplo, que no pueden tomar mucho riesgo, pueden invertir en estos instrumentos. Porque acuérdate que mucho de ese dinero en el sector privado está en fondos de pensiones, están también en empresas de seguros, ¿no? Porque son los que tienen el capital más a largo plazo. Por tanto, intentas atraer a la inversión, hacerlo más compatible con las características de ese tipo de capital. Entonces, eso es un instrumento, pero por el momento es muy poco. Es decir, 48.500 millones, sí, son billion, 48.500 millones de dólares, aunque parece un monto, no es mucho comparado con las cantidades que hemos visto al principio de trillones, en billones en español. Entonces, y aparte el otro problema que tenemos es que, como ya dije al principio, aunque gran parte de este capital privado no va a los países más pobres, va a los países de renta media. Y inclusive allí hay que reducir riesgos, pero por eso es muy difícil atraer una empresa privada a invertir en Congo-Kinshasa, por razones obvias. Y por tanto, aunque tú garantices todo, cosa que probablemente no se haga porque tememos que tampoco paguen al Banco Mundial. Entonces, habría... eso es interesante, pero no creo que pueda solucionar el problema. Después están estos son los bonos de impacto, que es mucho más social, que son unas cantidades muy reducidas. No pensar que eso es muy grande, eso es verdaderamente pequeñísimo. El problema es que, bueno, el interés de esto es que es muy interesante porque es el sector privado que está tomando riesgos nuevos, ¿no? Entonces, aquí es muy fácil la idea. La idea básica es que hay un inversor privado, o a lo mejor público, pero en realidad estamos buscando privados, que invierten en una inversión social de algún tipo. Y solamente sería repagado en base al éxito que tenga esa inversión. Entonces, los riesgos aquí son muy distintos. La gente que está aquí, veo que habrá banqueros, etcétera, muy distintos a lo que normalmente estáis vosotros mirando. El tema es más bien que esa actividad social va a tener el impacto esperado que vosotros queréis. Entonces, por ejemplo, esto es en Inglaterra. Hubo me imagino que un municipio que emitió unos bonos de impacto para mejorar el sistema de prisiones en ese condado de la Unión United Kingdom, ¿no? Y el sector privado sería repagado solamente si había menos reincidencias. Si cuando salieran los prisioneros a la sociedad, si se conseguían reducir las reincidencias por ciertos montos, entonces el sector privado sería repagado. Entonces, obviamente no es un riesgo que el sector privado no está muy acostumbrado a tomar, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy interesante, porque es bastante involucrado también, porque, te lo explico un poco aquí,
esto es la parte que provee los servicios, los que reforma la prisión, ¿no? Que probablemente puede ser el sector público o una ONG o puede ser una fundación, ¿no? O un gobierno, ¿no? El Estado, el sector privado invierte y da el dinero a esta gente a desarrollarlo, y aquí están los beneficiarios que van a recibir la ayuda, ¿no? Entonces, hay un agente independiente que mide los resultados, porque el sector privado quiere mediciones auditadas en realidad, ¿no? Que sean correctas y independientes. Entonces hay siempre una persona que mide, una institución que mide. Y después hay alguien que promete en repagar o en dar rentabilidad a la inversión. Entonces puede ser, en países de desarrollo puede ser un banco de desarrollo, puede ser el gobierno mismo, puede ser, yo qué sé, la cooperación española, ¿no? O vasca, es decir, alguien que tenga el dinero, que la gente confíe que tiene el dinero en el futuro, ¿no? Y eso es un poco cómo funciona, y la mayoría del momento por veces han financiado temas de salud, educación, muy sociales, en países desarrollados y en países subdesarrollados. Entonces, pues es un tema muy interesante y a lo mejor os interesa porque es verdaderamente, los retornos económicos depende de ¿cómo lo llamáis en español? Sería operational risk. El riesgo es operacional, ¿no? De si verdaderamente estos service providers, la gente que provee los servicios, sabe lo que está haciendo, ¿no? Y son primordiales en esto. Sí hay algún tipo de riesgo de default risk de crédito, porque tienes siempre la posibilidad de que estos donantes no te paguen, ¿no? Pero allí es probable que sea un riesgo más reducido y controlable. Si es la DFID, ¿no? Que es la parte del gobierno británico que hace la ayuda, pues ellos van a pagar, ¿no? Salvo que haya un desastre. Total. Entonces, ese tipo de riesgo también existe. Puede haber también de riesgo de tipo, no hay riesgo de tipo interés, porque, bueno, por razones obvias. Entonces es una inversión muy distinta y que en el sector privado, que está cada vez más interesado, se han emitido bonos para esto. Entonces yo creo que el problema es que un fondo de pensiones, no sé, no me atrevo a decir, no creo que quiera invertir en esto. Estoy pensando en el Banco Mundial, tenemos un fondo de pensiones, y yo, pues, ahora que soy pensionista, pues, lo pensaría. Lo pensaría, pero bueno, puede ser que tenga un impacto. Es un tema complicado, porque los inversores tienen responsabilidades fiduciarias. Entonces, tienen que medir esa responsabilidad. No pueden invertir, el fondo no puede invertir donde quiera. Tiene que cumplir con la ley, ¿no? Y con las regulaciones que existentes en el mercado donde están ellos localizados. Y por eso es un tema complicado. También, por ejemplo, si eres en empresa o un banco, los rating agencies, también, sí, tampoco van a mirar esto necesariamente como una inversión muy buena. Entonces, es un tema también de regulación en los países desarrollados, donde está el capital, de dejar espacio, ¿no? A ese tipo de inversiones donde a lo mejor la rentabilidad no es tan alta, inclusive cuando no es impacto, simplemente es sostenible, donde haya un cierto equilibrio entre retornos financieros y retornos sociales. Otro problema es que el sector privado exige medir las cosas, ¿no? Son gente donde están bien acostumbrada a saber dónde va el dinero y si ha conseguido los resultados adecuados. Y por eso se ha desarrollado todo el tema de la contabilidad. Pues, nunca se hubiera... y, por tanto, el problema de los impactos sociales es cómo medirlos. Y además son muy difíciles de comparar unos con otros. Si lo pensáis un poco. ¿Qué tiene más impacto? ¿Una escuela primaria en un país, en un pueblo perdido en el Congo, que tiene mucho impacto, o un centro de salud primario en el mismo país? En el mismo país,
Estoy pensando, entonces es muy difícil de comparar, ¿no? Pero sí hay que medir, por lo menos saber cuántos niños han ido a la escuela adicionales, qué han aprendido, bueno, y medir eso es muy complicado, porque es a través del tiempo. Entonces las inversiones sociales no tienen un impacto inmediato, como aquí donde ustedes sabéis muy bien. Vosotros estáis educando a jóvenes que a través del tiempo van a crear un impacto en la sociedad, ¿no? Y en sí mismos, pero también en la sociedad, pero solamente a través del tiempo. Y por tanto es muy difícil de medir esto bien, pero el sector privado lo exige. Entonces hay cada vez más gente dedicada, y además, por cierto, si queréis ganar dinero, si desarrolláis una metodología adecuada en esto, ganaríais una fortuna, porque hay muchísima gente interesada en esas grandes compañías de inversiones que están muy interesados en medir. Por tanto, si hay, los jóvenes aquí, si tenéis ahí una idea de cómo hacer esto, medirlo de una forma que se pueda comparable, yo os aseguro que seréis el próximo Amancio Ortega. Porque realmente es un tema que todo el mundo está mirando ahora. Y además, esto de impacto, como he dicho, sí, a través del tiempo, tenéis que mirar otro tipo también de baremos al valorizar una inversión social. Primero, ya lo he dicho mucho, que el financiamiento vaya a lo que más lo necesitan. Entonces, no es lo mismo invertir en una escuela pública en Colombia, donde ya hay dinero y donde las escuelas públicas ya más o menos funcionan, que invertirlo en el Congo, ¿no? Porque ahí no funciona. Realmente los únicos que funcionan allí es la iglesia, en realidad. Señor rector, son los únicos que pueden cumplir con servicios. Y por tanto, si el dinero no va a ser adecuado, pues ya el impacto siempre va a ser menor, ¿no? La innovación también es intentar canalizar la ayuda a sectores más innovadores, donde no ha sido tocados. Porque la gran parte de la inversión privada va mucho al sector de energía y también a los bancos. Porque es muy fácil financiar un banco. Conoces la contabilidad, bueno, no es fácil, hay que tomar el riesgo, pero por lo menos conoces los baremos mejores, ¿no? Por eso hay que intentar crear un sistema que promueva la inversión en sectores nuevos, ¿no? Que no es fácil, también, si es posible, utilizar la inversión privada para crear cambios en la política económica de esos países, porque muchos de ellos no tienen la misma capacidad y a veces una inversión privada, por ejemplo, una inversión responsable en el sector extractivo en un país como Congo, donde tengas una empresa privada que quiera tener una repartición de los beneficios de la extracción de esos minerales, ¿no? Después de cumplir con todos los baremos de medio ambiente, pues tener una empresa así en tu país invirtiendo es muy distinto de tener una empresa un poco pirata, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante tener empresas que hacen también, que influyen en los gobiernos, ¿no? Que rehúsan, por ejemplo, a la exportación ilegal de madera, por ejemplo. Entonces es importante también. Y finalmente, también hay empresas que garantizan transparencia, los datos, ¿no? Porque hay muchas veces que no se sabe lo que está pasando y hay muchas preguntas. Entonces ahí un poco, no es solamente en las cantidades, sino cómo se invierte y dónde se invierte y qué tipo de cambios promueve en la sociedad. Bueno, entonces ya estoy acabando. Y yo creo que aquí voy a ser muy rápido. Bueno, los países en desarrollo lo que tienen que hacer es básicamente tener políticas más estables y más transparentes, y es un tema a largo plazo. Es muy fácil poner esto en la pared, pero reducir la corrupción en algunos de estos países es muy difícil, no solamente en estos países, por cierto. Y por tanto, es un poco, yo lo pongo aquí, pero no sé, es difícil. El otro tema que se habla mucho ahora, no sé si probablemente aquí muchos de los jóvenes, se habla mucho sobre la movilización de recursos internos, que es todo el sistema de impuestos. Y en realidad hay muchas empresas transfronterizas, como llamáis, multinacionales, que no pagan a lo mejor los impuestos que deberían pagar, y por tanto siempre hay que hacer un esfuerzo en fortalecer la movilización de ingresos internos.
ahí hay actores muy fuertes, el Fondo Monetario se dedica mucho a esto, el Banco Mundial, otros bancos, pero es importante que los gobiernos lo quieran hacer. Y finalmente, yo creo que eso ya lo hemos hablado mucho. El otro tema, ahora, es decir, con todo este dinero privado que entra en nuestros países, hay también un problema de coordinación. Bueno, el sector privado es muy autónomo, ¿no? y mira posibilidades de inversiones en muchos sitios, en distintos sectores, y no se hablan unos con otros. Entonces, ahora en el G20, que es esa reunión de los 20 países más que se desarrolla todos los años, tienen toda una serie de iniciativas para coordinar mejor estas inversiones, un poco intentando tener el impacto que he hablado antes, esos 4 temas de impacto. Entonces ahí pues hay también el Davos, el foro de Davos, también están intentando crear formas de coordinar las inversiones privadas en esos países de desarrollo.